Mirar en donde todos miran, algo que no todos ven. Eso solo pasa en Chirle Radio, por Onda, la superestación. 7:11. Bueno, ayer entrevisté a Gianpiero Fusco como personaje curioso, hasta ahí. Esa era la intención genuina de la entrevista. En ningún momento como una voz creíble sobre el tema de la alimentación. Pero como en alguna parte de esa entrevista emitió conceptos sobre la alimentación y los supuestos beneficios de la proteína cruda, quise invitar a un médico para que nos ponga en contexto esa idea peligrosa, si se quiere, de comer alimentos no cocidos como un estilo de vida. Y por ello hoy me acompaña Julio Castro, médico infectólogo. Buenos días y bienvenido, Julio. Gracias por estar aquí. Gracias, Shirley, por la oportunidad y estar en contacto con la gente que te sigue. Y debo aclarar con anterioridad que yo no soy experto en nutrición, para nada. Todo el mundo, la mayoría de la gente sabe que soy infectólogo. Y obviamente hay una relación directa porque, diríamos, hoy en día la nutrición, quizás esto es parte del conocimiento actual, es un concepto complejo que tiene que ver con aspectos culturales, tiene que ver con aspectos nutricionales, por supuesto, tiene que ver con aspectos como seguridad alimentaria, que en Venezuela han estado de moda últimamente, y tiene que ver con algo que yo hago y veo todos los días, que es las complicaciones infecciosas relacionadas con la alimentación. Al igual que, digamos, montar bicicleta tiene beneficios claros para la salud o correr, eventualmente puede tener algún problema, te puedes caer, te puedes tener una fractura, en el caso de la bicicleta, aún corriendo puedes tener lesiones. Entonces, todo en la vida tiene cosas buenas y cosas no tan buenas. ¿Comer alimentos crudos es sano? En general no. Yo creo que más allá de... Yo vi la entrevista anoche cuando me llamaste y dije que venía un poco a entender qué había detrás del planteamiento. Y te llamé también el día anterior para Exacto. que me mandara fuentes confiables y poder tener contraargumentos para la entrevista. Y creo que una de las cosas importantes es explicarle a la gente cómo funciona la ciencia. El conocimiento científico que se va acumulando a través del tiempo obedece a una lógica que tiene que ver. Nosotros, por ejemplo, tenemos un concepto relativamente moderno que se llama la pirámide de la evidencia. En salud, no toda la evidencia es igual de fuerte. Entonces hay desde las opiniones, cada uno tiene derecho a tener sus propias opiniones, y cuando varios expertos que tienen una opinión se juntan y se ponen de acuerdo, eso tiene un nivel de evidencia que, por cierto, es el más bajo de todo. Pero cuando tienes evidencia científica demostrable, es decir, tú un experimento o una situación, tú la repites sistemáticamente y el resultado es el mismo, eso tiene el mayor nivel de evidencia. En el camino hay otros intermedios. Entonces, hoy en día, buena parte de lo que nosotros decimos o tratamos de decir tiene que ver con ese nivel de evidencia. En teoría, nosotros deberíamos decir cuán fuerte es la evidencia que soporta nuestros comentarios en la salud. Estoy hablando desde el usar una aspirina para prevenir el infarto de miocardio hasta la prevención de enfermedades transmitidas por alimentos, que es un hecho connotable. Te voy a decir algunos números de la Organización Mundial de la Salud. Una de cada 10 personas anualmente tiene una intoxicación alimentaria, que va desde un dolor de barriga con una molestia, náuseas y vómito hasta 420,000 muertes al año. Es decir, hay un hecho tangible, evidente, obvio, de que manipular alimentos o ingerir alimentos que nosotros no podemos definir a priori que están en mal estado o que tienen bacterias, puede causar un daño tangible para la población. Entonces, hay un elemento que es incontrovertible. Busca la página de cualquier Ministerio de Salud, no solamente del norteamericano. Estos son datos que te estoy dando de la Organización Mundial de la Salud y me metí a propósito a la Organización Mundial de la Salud porque además voy a poner la lista porque nosotros hoy en día los conocemos y los evidenciamos cuáles son los microorganismos que pueden producir daño en la salud. Voy a nombrar algunos: norovirus, Salmonella tifoidea y no tifoidea, Clostridium, Campylobacter, Staphylococcus aureus, Toxoplasma gondii, E. coli 157, Listeria. Estoy nombrando algunos, pero la lista es mucho más grande. Y esto, ¿cuál es la evidencia de eso? Si tú agarras una bacteria que se llama E. coli o 157, es una Escherichia coli que tiene una cepa particular que habitualmente está en las carnes crudas. A quienes hayan comido carnes fuera de Venezuela, e inclusive en restaurantes particularmente costosos, hay una obligación de que en la carta, cuando tú vas a comer esa comida, dice comer comida cruda tiene un riesgo para la salud. Hay un banner ahí que dice eso.
tenga cuidado y tenga eso en mente en el momento que usted va a pedir la carne. Y tú agarras esa O157 y pones cantidades tan pequeñas como lo que el líquido que cabe en la cabeza de un alfiler es capaz de matar a una persona en pocas horas. Y lo hemos visto, lamentablemente. Entonces, creo que digamos, hay una evidencia lo suficientemente grande asociada al tema de la comida cruda. Bajé un póster de la Organización Mundial de la Salud que dice 5 claves para la inocuidad de los alimentos. La primera, mantenga la limpieza, es decir, lávese las manos. 2, separe alimentos crudos y cocinados. Estoy leyendo textualmente lo que dice el póster, que es para ser usado masivamente. 3, cocine la comida completamente. Y el completamente tiene que ver inclusive con los tipos de carne. El cerdo, por ejemplo, requiere más cocción que los pescados, inclusive en términos de tiempo y en términos de cantidad de grados que necesitan. Mantenga los alimentos a temperatura segura, use agua y materias primas seguras. Esto como conceptos muy básicos, porque lamentablemente los países, mientras más débiles son desde el punto de vista estructural y desde el punto de vista sanitario, hay mucho más riesgo de que comer comida cruda produzca un impacto severo. Ahora, todo lo orgánico es saludable. ¿Por qué te lo pregunto? Se ha venido consolidando voceros con formación empírica, pseudociencia, que reniegan, que rehuyen de la ciencia, de los estudios que hay, de los fármacos, de la medicina, del avance de la tecnología con relación a la aplicación de la tecnología desde todo punto de vista, ¿no? La vida cotidiana, desde alimento hasta incluso aplicado a los fármacos, ¿no? ¿Por qué? Es decir, ¿lo natural es lo mejor o es una fantasía? Fíjate, yo creo que meter en lo natural todo como lo mejor es un lugar común que no está bien. Voy a poner ejemplos. Buena parte de los venenos que existen en el mundo son naturales, es decir, vienen de una fuente natural. El cianuro, la cicuta, los venenos, pero esos mismos venenos, voy a poner algunos ejemplos, son utilizados por la industria farmacéutica tras un procedimiento químico de preparación o un procedimiento físico para convertir un elemento natural en un alimento que puede ser utilizado por el ser humano. Entonces, esos procesos se han adquirido a través del tiempo. Es decir, nuestro conocimiento sobre química, física, estequiometría y una serie de ciencias nos han hecho tomar ventaja de situaciones que están al lado de nosotros para que sean beneficios para el ser humano. Yo creo que a estas alturas, volver a comer las matas que están alrededor tuyo sin mucho saber qué es, creo que es volver hacia atrás que no tiene sentido. Es obviar lo que la ciencia nos ha enseñado hasta ahora. Y aquí yo, digamos, identifiqué varios elementos del discurso ayer, ¿no? Que me parecen, inclusive tú hiciste un comentario, creo que en Twitter, entrevisté a un personaje. Una cosa es un personaje y otra cosa es una persona. Un personaje es una persona que se pone un disfraz, ¿ok? Un disfraz, y utiliza su disfraz para determinados medios. Los actores conocen mucho de esto. Cuando tú personificas a José Gregorio Hernández, no eres José Gregorio Hernández, estás personificando a José Gregorio Hernández. Y en relación a lo de ayer, yo me puse a buscar algunas referencias y hay personificaciones como esa en otras partes del mundo. Digamos, él no es original, no es único, etcétera, etcétera. Entonces, creo que las redes sociales, buena parte de lo que han tenido ese aspecto negativo, que todas las cosas tienen positivos y negativos, es que ya no hay filtros para eso. Es decir, anteriormente, para que un personaje con una serie de conocimientos o anticonocimientos en contra de lo que culturalmente se acepta, llegara a un medio, bueno, hoy en día las redes sociales le dan vocería a cualquiera, y eso alguien diría que está bien. Bueno, es posible que esté bien, pero sí creo que no todo el mundo tiene la capacidad de entender, quienes los escuchan, que es una personificación y que, o sea, no hay que ser un semiólogo experto para entender que, mira, hay una personificación de unas ideas, pero más allá de eso, pues el contenido científico de eso es complicado. Inclusive creo que hay confusiones básicas en términos estrictamente antropológicos de cómo la humanidad ha entendido. La humanidad pasó de ser una humanidad básicamente carnívora a esa comunidad, para poder organizarse. Hay suficiente documentación de eso, de que cuando empezó a cultivar, precisamente era porque necesitaba
mayor cantidad de comida para alimentar a más gente. Y el hecho de cultivar y el procesamiento de los cultivos hizo que las sociedades avanzaran en lo cultural y en lo científico. Ahora, ¿por qué personajes, digamos, como este y otros, ¿no? Porque has dicho que no es el único, es curioso, aquí en Venezuela, pero no es el único. ¿Por qué hay una tendencia de regresar a la alimentación primitiva, ¿no? Y cuestionando los avances del mundo moderno? ¿Por qué? Y ahí meto también el movimiento antivacunas, por ejemplo. Está ahí metido también. Es difícil entender cuál es el razonamiento. Ojo, yo entiendo que la ciencia se cuestiona a sí misma. O sea, parte de los mecanismos de avance de la ciencia es autocuestionarse. Es decir, si no nos autocuestionáramos, pues no hubiéramos cambiado de lo que hoy sabemos de física y teoría de relatividad o el bosón de Higgs a lo que sabíamos antes de eso. Entonces, yo creo que la ciencia tiene que autocuestionarse, pero el autocuestionamiento no es suficiente. El autocuestionamiento tiene que ir acompañado de una serie de evidencias creíbles para todo, porque si no se convierte en un tema de fe, en un tema de en lo que yo creo, en lo que tú crees, y ahí es difícil que la ciencia resuelva ese tema. Voy a poner aspectos culturales que conozco, Shirley, por tu fe es una fe judía, la mía es una fe católica, y dentro de la fe judía es algo de lo que hemos hablado en algunas oportunidades, está el concepto del kosher. ¿De dónde sale el concepto del kosher? De una idea empírica de tratar de cuidar a tu población haciendo mejor calidad de la comida para evitar las enfermedades. Digamos, eso a través de miles de años se fue instaurando. Hoy en día es una cultura que tiene que ver con los aspectos que tienen que ver con la fe, pero está basado en una lógica sanitaria, ¿okay? Que algunas otras religiones la tienen de unas maneras unos y de otras maneras otros. Entonces, eso todo forma parte de nuestra estructura de pensamiento de la cultura moderna. Hay gente que es anticultura, sí, hay gente que es anticultura, y creo que un poco cuestionarlo no es el problema es que tú te lo cuestiones y solamente el cuestionamiento se quede en el cuestionamiento y no avances más allá. Bueno, ¿qué es lo que está alrededor de eso? ¿Qué es lo que realmente, cuál es la ciencia alrededor de eso? Yo no tengo ninguna duda de que nosotros cuestionarnos nuestros hábitos alimentarios nos va a hacer ir hacia adelante. Y de hecho está pasando así. Los hábitos alimentarios que tenemos ahora son diferentes a los que teníamos en los años 60 o 70 cuando yo estaba joven. Yo me acuerdo una propaganda del Instituto Nacional de Nutrición que decía: los jóvenes necesitamos más azúcar. Era una propaganda formal, oficial. Y era porque el nivel de conocimiento que se tenía en esos años tenía que ver con aumentar el consumo de calorías asociadas a los carbohidratos para que hubiera un mayor desarrollo. Hoy en día la ciencia nos dice: mira, espérate un momentico, aquí tiene que haber un balance, ¿okay? Entendemos que el ser humano, y voy a hablar de la evolución del propio ser humano, tú no puedes suponer que tienes la misma alimentación cuando tienes 1 año y medio de edad que cuando tienes 80 años de edad. Nuestro cuerpo cambió, nuestras necesidades son diferentes, la estructura que tú necesitas de alimentación es completamente diferente, y usar una tabla rasa para, bueno, ahora todos vamos a comer todo crudo y nada procesado, no tiene tanto sentido. Sí creo que hay evidencia suficiente en el mundo hoy en día para entender que comer mejor, y hay que definir qué es comer mejor, implica para nosotros mejor calidad de vida, disminución de números de enfermedades importantes, pero el definir comer mejor no es igual en Cerdeña que en Buenos Aires. Digamos, hay aspectos culturales. Es interesante que traes a la mesa el tema del azúcar, ¿no? Porque uno de los argumentos de este tipo de personas que tienen esta forma de pensar con respecto a lo natural, lo orgánico, es que, bueno, el azúcar mata más que comer algo orgánico, ¿no? Es decir, eso realmente es así. Fíjate, cuando tú ves los números, en verdad no es así. O sea, eso es parte de la información tergiversada sobre aspectos que hoy en día conocemos de la salud pública del mundo. Si bien la primera causa de mortalidad en el mundo hoy en día son enfermedades cerebro y cardiovasculares, sin lugar a ninguna duda, es parte de un poco la evolución de la humanidad. Es decir, voy a cosas muy sencillas de entender. La esperanza de vida hace 500 años no llegaba a 40 años. Y hoy en día las personas, el promedio de vida está cercano a los 70 años. ¿Qué pasa? En la medida
las razones por las cuales tú te mueres a los 40 no son las mismas las que te mueres a los 70, claramente por un fenómeno de desarrollo evolutivo del propio ser humano. Y si llegamos a vivir 100 años, que digamos, creo que hay razones para pensar que nuestra calidad de vida va a seguir mejorando, nos vamos a morir de otras cosas o vamos a tener otras enfermedades cercanas a los 100 años de las que tenemos a los 70 hoy en día en este momento. Entonces, eso es parte del conocimiento que tú no puedes obviar para justificar una parte de tu vida o para justificar parte de tus argumentos que están un poco en contradicción con lo que es el conocimiento clásico. Yo sí creo que nosotros tener conceptos científicos sobre nuestra mejor alimentación nos va a hacer mejores, sin duda, pero los extremismos claramente no tienen sentido. Voy a poner un ejemplo. Comer carne cruda no quiere decir que estás comiendo solamente proteínas. O sea, obviar el hecho tangible de que comer carne, en la carne no solamente hay proteínas, también hay grasa. Y eventualmente también puede haber carbohidratos. Entonces, puede haber bacterias también. Exactamente. Ahí hay un concepto básico, pero si ese concepto básico, que puedo entender o compartir el hecho básico de comer mejor como un concepto general, estoy de acuerdo, pero cómo lo ejecutas, ¿okay? Si el ejecutas, comete las cosas crudas, ahí estás poniendo en riesgo y ahí hay una responsabilidad sobre el tema comunicacional que todos tenemos que entenderlo, que puedes poner en riesgo a las personas, que es muy importante. Además de eso, hay otro temita ahí, es que hay un tema divulgativo que tiene que ver con un producto. Y eso es otro aspecto diferente de lo de ayer. Bueno, justo quería ir para allá, ¿no? ¿Cómo combatir la desinformación en el tema alimenticio? A Jean-Pierre y a otros, y hay otros que tienen, digamos, otras posturas, incluso con el tema del azúcar, con el tema del orgánico, del regreso a lo natural, que lo natural es lo mejor, en fin, que tienen una gran cantidad de seguidores. Y que no tienen quizás ese conocimiento que puede tener Julio Castro o otra persona para poder discernir de qué es lo que es real y lo que no es real, qué es lo que es realmente saludable de lo que no lo es y qué es lo probadamente científico de lo que no lo es. Entonces, ¿cómo combatimos la desinformación desde la ciencia en el tema alimentario? Yo creo que con más información y más capacidad de transmitir nuestros conocimientos. No siempre transmitir la ciencia resulta llamativo o resulta políticamente correcto, sí, pero no es fancy explicar cómo funcionan las proteínas, cómo funcionan los carbohidratos, cómo funcionan las grasas, que tienen una parte buena y tienen el exceso tiene una parte mala. No siempre es fácil, pues, porque es conocimiento profundo, etcétera, etcétera. Y yo creo que un esfuerzo de nuestra parte, del mundo científico, para tratar de hacerlo más atractivo comparado contra lo que hace el alter ego, es decir, la paraciencia, es complicado. Yo te puedo decir con toda honestidad, yo tengo compañeros de la carrera, que a los cuales quiero mucho, que están en el mundo no de la ciencia, sino de la medicina alternativa. Algunos con mi más absoluto respeto, porque lo hacen desde una perspectiva científica, y son conscientes de lo que hacen, están claros de que, inclusive los sigo, están claros cuando dicen, mira, ¿qué cosas yo no trato? Esto y esto no, entre ellas las enfermedades infecciosas. Y qué enfermedades yo sí puedo tratar. Entonces yo creo que la medicina alopática, que es a la cual yo pertenezco, inclusive ha evaluado y tiene técnicas científicas para evaluar la medicina no científica. Y tiene conclusiones en relación a eso que son interesantes que nosotros las discutamos. Pero más allá de esto ni siquiera llega a ese nivel de paraciencia. Es una serie de conocimientos que, digamos, tú tratas de ajustar esos conocimientos o lo poco que leíste en relación a tu estilo de vida. Y lo peor es que cuando viene un producto, cuando tú te metes en una página web buscando una información y tú encuentras que todo termina en un 0800 pague X, mira, sí, nosotros le vamos a dar una mejor calidad de vida, pero tienen que conectarse a esta plataforma, tienen que pagar no sé cuántos dólares por mes. Dice, bueno, al final lo que me están vendiendo es un producto y no hay un conocimiento teórico sobre eso. Voy a decir algo que siempre digo. Los médicos somos los únicos que decimos conceptos que van en contra de lo que nosotros proponemos. Es decir, el tipo que vende líneas de celular quiere que cada vez la gente hable más. ¿Okay? La persona que vende aviones quiere que cada vez la gente vuele más.
los médicos que tratamos la mayoría de hablar sobre salud es un contrasentido para lo que sería nuestro negocio, entre comillas, porque nosotros queremos que la gente esté más sana y nosotros quisiéramos verlo menos como médicos porque tratamos enfermos. Entonces, eso tiene un concepto ético atravesado ahí, ese elemento básico, y creo que eso nos da cierta... Sí. Fíjate, Julio, como te dije al principio, cuando se trajo aquí a Giampiero, era básicamente entender de dónde salió este personaje, ¿no? En ningún momento se traje aquí para hablar de lo que estamos hablando hoy, si es riesgoso o no. Pero bueno, en la conversación, él lo hace todos los días en sus redes. Y hay mucha gente que lo sigue, y muchos jóvenes que lo siguen. Me preocupa, me parece peligroso. ¿Qué medidas tomar cuando uno ve en redes gente? Bueno, él mismo me lo dijo, su estudio ha sido autodidacta, ha sido, digamos, empírico. Pero como él hay otros, ¿no? Que tienen muchos seguidores, que tienen una gran cantidad de gente que lo sigue, sin formación autodidacta, recomendando estilos de vida o dieta, ¿no? ¿Qué medidas tomar, no? Fíjate, es una reflexión que nosotros tenemos que hacer antropológicamente, porque esto aparece relacionado con el tema de las redes sociales, directamente. Entonces, ¿cómo diferenciar lo que es verdad de lo que no es verdad de las redes sociales, o lo que es científicamente probado? Implica que la persona haga una curaduría de lo que ve, de lo que oye y de lo que consume en redes sociales, y eso es complicado. ¿Cómo lo hacemos? Yo creo que nosotros tenemos que hacer un esfuerzo muy importante, sobre todo en nuestras personas jóvenes. Cuando personas hablan, estoy hablando de inclusive estudiantes de medicina, de darles los elementos para que ellos sean capaces de generar un juicio propio sobre si lo que están oyendo, o ir a las fuentes primarias y comparar lo que están oyendo contra una fuente primaria y decir, esto es un fake news, o esto es una paraciencia, o esto es charlatanería, o esto es ciencia de verdad. Yo creo que eso es central en el mundo de hoy, generar ese espíritu crítico, decir, mira, déjame decir lo que dice el doctor Castro de verdad es verdad, déjame meterme a la página de la Organización Mundial de la Salud a ver si esos datos que él dice son ciertos. Creo que es parte de nuestra responsabilidad hoy en día, y creo que, como todo, las redes sociales van a tener una evolución que nos va a ir llevando progresivamente a tener esos códigos que en este momento no existen, que eran los códigos que no existían cuando apareció el teléfono, los códigos que no existían cuando apareció la televisión, los códigos que no existían cuando apareció la radio. Progresivamente, esos medios fueron adquiriendo una curaduría propia que tiene que ver con el entorno de la cultura o de la forma en la que vivimos, para que ellos vayan agarrando su propio nivel, y yo creo que esto a la larga agarra su propio nivel. Lamentablemente hay veces que no se controla y tienes unos fenómenos comunicacionales terribles que terminan en cosas como 900 personas suicidadas en Georgetown hace unos años siguiendo un tipo que tenía ideas mesiánicas. Bueno, pasan esas cosas lamentablemente, pero sí creo que estimular el espíritu crítico, chequear las fuentes de información básica, que siguen siendo hoy en día los libros, pero tenemos acceso a ellos a través de internet, es fundamental para entender lo que pasa. Me gusta aterrizar, yo tengo que ir despidiendo, aterrizar el tema, ¿no? Obviamente respetando el juramento, ¿no?, de los médicos y la confidencialidad. Un caso que te llama la atención en tu carrera reciente, de alguien que haya decidido optar por ingerir algún alimento pues orgánico. Hay uno que yo me sé que tú me contaste, de una fresa por ahí. Mira, voy a recordarme a un amigo, nos hemos hecho amigos, este paciente, y él de repente le empieza a subir la bilirrubina, y él tiene una enfermedad en el hígado que hace que le suba la bilirrubina, pero esta vez no parecía tener hallazgos relacionados con su causa de su enfermedad de la bilirrubina. Mira, espérate un momentico, o sea, ¿qué estás haciendo diferente, nuevo? Mira, Julio, pensó, ¿no? Me dijo, yo salgo a caminar, él camina todos los días, y hay unas fruticas que hay alrededor del sitio donde yo camino, muy bonitas y tal, y que tienen un sabor particularmente bueno, que yo agarro y mientras voy caminando me las como. Y yo le dije, espérate un momentico. O sea, y eso, bueno, tengo como 2 meses haciéndolo. Mira, yo creo que buscamos el componente, y ese componente de una de esas frutas es capaz de producir una inflamación hepática crónica y aumento de la bilirrubina. Dejó de comerlo y se le quitó. ¿Okay? Entonces, con esto quiero decir que no siempre comer las cosas naturales tiene un efecto beneficioso sobre nuestra vida. Él tiene una enfermedad patobiliar que puede hacer que le suba la bilirrubina, y
En estos días me encontré a su hijo, que hoy en día somos amigos, y le pregunté, mira, ¿cómo está tu papá? Está perfecto. No tiene, ya después come fruta, ¿no? Sí. Esa fruta en particular, eso no quiere decir toda la fruta. Vamos a cerrar tu recomendación con respecto a la ingesta de alimentos crudos, ¿no? Y bueno, hemos reflexionado un poco, más allá de eso y más allá del tema científico, es bueno, los retos de la ciencia para combatir de alguna manera esta vocería, si se quiere, empírica, pseudociencia, que bueno, que rehúye o reniega de la ciencia y la evolución que además ha tenido y que ha permitido que el ser humano viva más, que creo que también es un punto, ¿no? Totalmente, el desarrollo tecnológico y científico al que hemos llegado obedece a que nuestro conocimiento ha venido siendo acumulativo y no tiene sentido que los desmontemos y volvamos hacia atrás. Yo creo que no hay ninguna duda en el mundo científico de hoy que cocinar los alimentos es fundamental para la salud, y lo quiero recalcar, es que no quede ninguna duda, que además de eso, esto se produce mucho más en entornos donde son más débiles. Es decir, las personas más débiles o las personas más pobres tienen mucho más riesgo de las personas que no lo tienen de tener una enfermedad severa producto de la no cocción de los alimentos. Eso es algo, ya para nosotros es conocimiento ancestral. Hemos llegado hasta aquí con ese conocimiento, entonces tengan mucho cuidado. Eso no quiere decir que comer algunas cosas crudas eventualmente necesariamente sea malo. Un carpaccio, un ceviche. Exacto, lo hacemos, pero el ceviche tiene un procesamiento, ¿ok? ¿Y el carpaccio? No, lo mismo, pero no está exento de riesgos, ¿ok? Quiero que entendamos que no está exento de riesgos. En estos días una amiga me preguntaba en Puerto Sur que ella le dio una enfermedad que se llama ciguatera, es una enfermedad particularmente rara, es una toxina que tienen peces de agua profunda, y esas son toxinas termolábiles, es decir, esa toxina se quita cuando tú cocinas el pescado. Ella comía pescado crudo regularmente y tuvo una enfermedad por ciguatera que pasó meses, casi que años con problemas. Entonces, el conocimiento que hemos obtenido de eso creo que no tiene sentido volver atrás. Creo que es muy importante. Hay recomendaciones internacionales claras, evidentes, de que cocinar los alimentos tiene un beneficio, y separar la comida cruda de la comida cocinada, porque sabemos, ya les nombré los gérmenes que pueden estar allí naturalmente, aún sin nosotros verlo y aún sin estar la comida descompuesta. ¿Okay? Bueno, te agradezco mucho, Julio. Gracias por haber venido hoy. La verdad que agradezco tu conocimiento y el hecho que, bueno, que nos hayas acompañado hoy en este programa para tocar este tema no menos polémico. Julio Castro, médico infectólogo, @Julio Castro M, por allí lo pueden conseguir y seguir si tienen alguna duda con respecto a este tema. 7:38, vamos a hacer una pausa, ya volvemos.